Bueno, por sobre todo, muchas gracias a Henry y Alfonso por este espacio que han generado para todos y que bueno, ahora tenemos un montón de otra gente que son el espíritu y el alma de este grupo. La idea de hoy es presentarles una visita al Museo de la Comunicación de Berlín. Es un museo impresionante, realmente fui con la idea de pasar algunas horas y tuve la suerte de ser, a ver, la idea era llegar temprano, abría a las 9 de la mañana, no comí en todo el día y me tuvieron que echar a patadas a las 6 de la tarde. Así que el motivo que yo había estado en Berlín era ir a correr la maratón de Berlín, los 42, y bueno, hoy los voy a arrastrar a ustedes por una maratón a través del Museo de Berlín. El museo se centra principalmente en la historia del servicio postal y tiene líneas de colecciones principales. Por un lado, la historia del transporte y el tráfico, por el otro lado, la historia de las sucesiones de empresas y que fueron haciendo la evolución del sistema postal, el cual en un momento también se divide entre las dos Alemanias y se reunifica, porque realmente la historia de Alemania está directamente vinculada a todo su sistema de comunicación. Este museo no es solamente postal, sino que también tiene toda la parte de telegrafía, toda la parte de telecomunicaciones, toda la parte de medios de difusión, hasta dentro del sistema de comunicación de ellos estaban aquellos altoparlantes a través de los cuales mandaban noticias de esperanza a través del muro de Berlín. Y también tiene una parte donde tiene mucha vinculación con la escritura y la palabra escrita y la comunicación a través de la palabra escrita, donde la palabra escrita era la forma de estar más allá del tiempo. Hoy tenemos otros medios, hoy tenemos mi oficina que va a permitir que todos nosotros más allá del tiempo sigamos compartiendo. El edificio tiene 4 plantas, tiene un hall central de recepción, donde básicamente ese hall está bastante peladito, hay algunas maquinitas, algunas cositas como para, que digamos, es un área de distribución. En la parte inferior, que ustedes ven ahí en penumbra, tienen lo que ellos llaman el tesoro, donde tienen 17 objetos que ellos consideran preciosos, consideran que son las grandes joyas, que le digo sinceramente, el primer piso es la joya, el museo es la joya. Ellos, hay allí la pieza que estaría entre esas 17, que a nosotros por ahí podríamos decir es la pieza, es el Mauricio Azul. Pero bueno, vamos a ir viendo que el museo en sí es una joya. Para aquel que, bueno, de este sector del tesoro está prohibido tomar imágenes, porque teóricamente te dicen, si querés verlo, vení al museo. Todo el museo digamos, no te permite tomar imágenes. Yo no las tomé de pirata, como me había averiguado, lo que hice fue acreditarme como como periodista para poder tomar imágenes. Había hecho la acreditación previamente por internet y tuve que presentar documentos. Lo que sí, lo primero que te dicen, de ninguna forma se permite el uso de flash. Es decir, la cámara tiene que en todo momento tener desactivado el flash. Todas las salas tienen múltiple personal de seguridad, de asesoramiento, de control. Nosotros estamos viendo aquí la planta del primer piso, donde se divide en 6 salas para cuidar y coordinar esas 6 salas. Había aproximadamente unas 25 personas, con lo cual ni siquiera te permitían colar una foto con un celular. No es que simplemente
no te permitían ingresar con cámara, tampoco permiten la toma de imágenes con celulares. Ellos tienen el criterio de que usted quiere verlo, venga y véalo en el museo. Empezamos el recorrido donde ellos arrancan allá en 1650, donde tenemos que el cartero tenía que estar armado porque el tema del robo de correspondencia y de elementos de valor era la norma, es decir, el grave problema era la seguridad. Simultáneamente al transporte de correspondencia empezaba el transporte de personas, que acá vemos una reproducción de la carreta donde cómodamente los llevaban, realmente iban como ganado. Vamos a ir viendo, acá tenemos un reloj la particularidad de este reloj era que la hora que marcaba la pauta del cartero era el reloj que llevaba el cartero, es decir, el cartero no estaba supeditado a ningún otro reloj que no fuera el propio. Entonces, él tenía que manejar y repostar en la posta cumpliendo las pautas conforme al reloj que llevaba él encima. Una de las particularidades, no todos los relojes estaban sincronizados. Entonces, realmente si cumplía o no cumplía, el horario no era el horario de la posta, sino era el horario del reloj que él era el que transportaba. Las pistolas daban carga ya de 1840, pues, como antes le estaba comentando, el robo de correspondencia y de valores que se transportaban era un tema común en los caminos. Acá tenemos una guía de viajes, la más elegante, publicada ya en 1729, proporcionaba información sobre no solamente la distancia entre ciudades, sino más las posibilidades de ruta y los costos en los sistemas de transporte. Vemos a la derecha un aviso del correo Kaiser sobre la creación de un vagón postal en 1649. La guía y los dos elementos anteriores son originales. Este aviso es una reproducción. Así vamos a ir viendo que de un montón de elementos y documentos van haciendo reproducciones. Hoy vamos a tener una visita más al vistazo, porque realmente es mucho lo que tenemos para ver. Acá vemos que son estos comprobantes que están enmarcados, son originales. Llegamos a la vitrina donde tenemos las botas, que no son las botas de 7 leguas del postillón francés, aquella del gato con botas. Estas son unas botas bastante más cortas, que si nosotros fijamos serían equivalentes casi a botas de media caña, mientras que las botas del postillón francés, aquella de 7 leguas, que estaban unidas a la montura, eran de caña completa llegando hasta la rodilla. No era tan cortito el cartero. Sí, lo que tiene de similitud a aquellas es que la base de la bota es muy grande y permitía que tuvieran un cierto tipo de alpargata, que era la que llevaban como calzado de descanso para cuando no estaban, digamos, en servicio. Vemos la montura, que es una montura mucho más liviana y mucho más simple que la montura de correo francés. A la derecha tenemos el cartel de la casa de Turing Tax, de la oficina de correo imperial de Nuremberg, que funcionó de 1750 a 1800. No podía faltar la corneta de 4 vientos recibiéndonos en la entrada del museo, pero ya vamos a ver una colección de cornos y cornetas. Otros elementos interesantes que están en una de las vitrinas son, vemos a la izquierda el poste mojón donde hacía la parada rural para recolección y distribución de correspondencia. Es decir, no entraban en todas las ciudades. En muchos puntos
tenían mojones rurales donde estaba aclarado a qué hora y a qué hora iba a pasar el cartero a distribuir y recoger correspondencia en esos mojones. A la derecha vimos el cartel de la fachada de la oficina de correo de Aquisgrán, que era una de las oficinas de Turing Taxes allá a 1770. Acá estamos viendo una carta del emperador Rodolfo II de 1595. La carátula del reglamento postal prusiano de 1710, el museo dispone, no en la biblioteca, sino en el archivo, hay que pedir acreditación previa, el reglamento completo. Y vemos una copa romana de plata de siglo IV después de Cristo. Esto es una réplica. La inscripción de la copa tiene todas las distancias y todo el recorrido del camino entre Cádiz y Roma, pero esta copa tiene un doble sentido. No solamente tenía el sentido que se la usaba como copa en sí, sino que además esta copa, aplicada girando sobre una tablilla de arcilla, transcribía todo su contenido a la tablilla. Entonces, ¿cuál era la particularidad? Esta era, digamos, la imprenta, el rodillo impresor con el cual como fax lo usábamos para imprimir sobre múltiples tablillas de arcilla toda esta información. Vemos la aparición, bueno, después de allí, de esas vitrinas donde tenemos elementos puntuales, empezamos a una serie de vitrinas donde nos hablan de la aparición de las primeras mensajerías, donde la transmisión estaba vinculada a mitos, a religiones, desde aquel Mercurio helado que traía las noticias para los dioses. Entonces empieza a contarnos un poco cómo es toda la evolución de la transmisión de la palabra escrita. Vamos a ver así que tienen una sucesión de aproximadamente 20 vitrinas a través de las cuales van comentando cómo las distintas culturas formaban el mensaje, donde vamos a ver que lo armaban desde tallados en madera, en distintos metales, distintas formas de generar el mensaje y cómo el mismo era trasladado. La particularidad de este sector es que son casi todas reproducciones, no son piezas originales. Es así que nos va contando desde cómo la transmisión de la palabra desde Egipto, Grecia, cómo va en Europa generándose esa transmisión, y simultáneamente tiene una parte donde vamos mostrando cómo en forma paralela lo mismo se desarrollaba en Asia y lo mismo se desarrollaba en América, en culturas que todavía no estaban comunicadas entre sí, pero que respondían a los mismos patrones. Llegamos así a las creaciones de las oficinas de correo en Europa. Todos conocemos la historia de Turing Tax, así que no me voy a detener en esa parte. Sí les voy a dejar mucha información escrita para todos los que después quieran ir leyendo, porque tenemos muchas imágenes, tenemos mucha información y por eso no me voy a estar quedando pantalla por pantalla. Tenemos acá la evolución de los distintos carteros a través del tiempo, con las ilustraciones de los almanaques del correo alemán de 1842 a 1853. Acá tenemos, les dejo una pequeña colección de cornos y trompetas. Tarán, tarán, comentan ellos, llega el cartero. Luego tenemos una baranda donde todos esos carruajes que nosotros vemos siempre en imágenes están todos reproducidos a escala, pero están hechos
A ver, no son una única pieza, digamos, son construidos, se construyó pieza por pieza, como aquellos que armamos, los avioncitos, los autitos, pero con la particularidad de que cada pieza está fabricada a mano para que responda exactamente a aquellos carruajes originales. Realmente una belleza la baranda de los carruajes, donde hay muchos más de los que yo ahora les voy a estar ilustrando, y donde llega hasta los vehículos modernos, hasta aquellos vehículos de la RDA y hasta los vehículos que se usaban luego de la unificación. La baranda, preciosa, todos, la mayoría responden a una escala, algunos de los últimos ya se le van de escala. Luego tenemos una parte donde está la pared de los buzones. Tienen distintos buzones que fueron los que se fueron utilizando en Alemania, con la particularidad de que todos los buzones aquí expuestos están con sus pinturas originales, es decir, no están repintados. Ellos tienen un criterio de conservación y de restauración, no de alteración de llevarlo a nuevo. Vemos acá algunos de ellos, y la particularidad es este cuadrito que tenemos en medio de todos los buzones. ¿Por qué? Porque están las placas con las particularidades digamos, y las especificaciones de cada uno de los buzones. Realmente ellos, de estas placas hay aproximadamente unas 60. Yo acá nada más les reproduzco algunas a punto de que, digamos, sepan que tenemos esos para ver en el museo. Luego tenemos la pared de los escudos, donde tenemos los escudos de las distintas oficinas de correo que se fueron utilizando a través del tiempo. Los carteles de oficina, hasta la década de 1990, los que eran algo más, digamos, estos carteles eran la identificación, porque era un edificio común que tenían estos carteles y eran edificios que tenían plurifunción. Lo vimos mucho también en la particularidad de Argentina, que funcionaban como pulpería, funcionaban como librería, funcionaban como era un servicio complementario dentro de otro local. Entonces aquí vemos, por ejemplo, uno del Sacro Imperio Romano Germánico de la nación alemana, un escudo hecho en madera en 1686, pero que además, independiente, es impresionante el estado de conservación, el cuidado del barniz, ese olor a madera que tienen, que uno realmente lo ve y dice, son escudos que tienen, a ver, estamos hablando siglos, y realmente es envidiable el grado de conservación, y justamente hago hincapié en estos elementos porque son todos elementos originales de época, no son reconstrucciones, no son restauraciones, son conservados. Realmente, bueno, a mí particularmente la calidad técnica de estos escudos me impresionó. El de arriba que vemos de Turbine Tax es de una exquisitez en la talla impresionante. Bueno, carteles de telefonía y todos los distintos tipos de empresas que fueron funcionando, realmente también es parte de lo que vamos encontrando, pero así ya empieza en 1900, sí, creo que es 1900 aproximadamente, hasta llegar a 1965 la parte de carteles. Lo menos interesante, tienen algunas vitrinas
con sacas de correo. Acá me hubiera gustado ver algo más antiguo. Realmente vamos a Tucumán y los amigos tucumanos tienen una colección de sacas mejores que la que tenían acá en el Museo Alemán. Realmente la parte de las sacas, sí, alguna que podría ser por su origen mínimamente llamativa, pero no me hubiera gustado verla, como diría un amigo, con pátina amarilla. Me encantó, hay toda una serie de vitrinas con las distintas bolsas de correo que iban utilizando. Vemos aquí, por ejemplo, la de 1930, 1950, los distintos tipos de bolsas y bolsines que utilizaban para el transporte de correspondencia. Muy interesante la saca roja que estamos viendo a la izquierda, porque la particularidad de esta saca, que era una bolsa para entrega de telegramas de hoja de joyería. Es decir, cuando se hacían las ventas y se cerraban los pagos, no se pagaban en el lugar por la suma de dinero que involucraban y, no, digamos, para no un diamante implicaba un volumen de dinero muy grande a transportar. Para no transportar ese volumen de facos de dinero, se pagaba por telegrama. Y estas sacas tenían la particularidad de ser las contenedoras de los telegramas de pago de cifras millonarias. La otra, junto a ella, una bolsa, vamos a decir, la humilde bolsa del telegrafista que llevaba hasta 7 telegramas, que era lo que tenía que llevar en su recorrido. ¿Por qué? Porque por cada 7 telegramas salía un cartero a repartirlos, por el tema de que no sé si era tan largo el recorrido. Y del otro lado vemos, a derecha, cuando fue la RDA, que tenían estas casi como agendas de transporte de correspondencia, las cuales estaban hechas en plástico. Vemos el premium y lo más humilde. Bueno, el transporte de dinero y objetos era generalmente por correo, y además estaban el tema de que las oficinas ambulantes eran también las encargadas de transportar valores de una población a otra o para los pagos entre empresas. Entonces no llevaban una única caja fuerte, sino que transportaban la caja fuerte, digamos, el contenido era, digamos, esta caja era la encomienda. No llevaban una única caja que iba en el carruaje, sino que iban llevando varias cajas que las llevaban con un criterio, casi hoy diríamos, de encomienda, pero que su contenido íntegro iba de una empresa a otra, por ejemplo, de transporte de caudales entre bancos, y lo hacían a través del sistema postal. Muchas de estas cajas también eran las cajas que tenían locales las oficinas postales, pero digamos, las mismas cajas se utilizaban para transporte de dinero y se usaban para el resguardo del dinero en las oficinas. Vemos acá lo que serían las cajas tipificadas de encomienda. Así como nosotros tenemos hoy las cajas de cartón donde está estandarizado el transporte de correspondencia, bueno, ellos tenían ya en 1930 estandarizadas en cajas de madera los distintos tipos modelos de caja dentro de las cuales se podía transportar las encomiendas. Vemos en el ángulo inferior izquierdo una caja de aluminio que era para el transporte de dinero, es de 1974.
De este tipo de cajas tipificadas, bueno, hay una cantidad bastante interesante y que también los distintos tipos de caja tenían distintos tipos de tarifa. Así que nos encontramos con una multiplicidad de tarifas terrible. El vagón postal de 1912. Bueno, de estos óleos mostrando imágenes y recreando imágenes del sistema postal, hay una cantidad muy importante y no solamente lo pintoresco de la imagen recreada, sino la calidad técnica de los cuadros que realmente hacen que uno lo viva allí en presente. Un temita particular, estos escritorios, que acá estamos viendo una decena, pero en total son casi unos 30 escritorios. Si uno se fija, tienen 4 ranuras en cada uno, donde permite ir desplazando las placas y cada uno de estos escritorios en sí tiene una temática particular de cada escritorio. Sí, por supuesto, todos con su lupa y su catálogo, que, a ver, los alemanes también tienen el problema de que algunas personas encuentran las cosas antes de que otros se le pierdan. Así que para que nadie por error se lleve una lupa o algo en un bolsillo o en una cartera, todo está con tensores de acero. No, soguita no, tensores de acero. Vemos así cómo, desplazando las distintas placas, se va viendo la evolución de una temática donde cada una de las mesas arriba a una temática distinta. Por ejemplo, una de ellas trata sobre Jean Sperati y François Fournier, que fueron dos de los grandes y famosos falsificadores. Y justamente ellos muestran a través de estas placas algunas de las falsificaciones y tiene también el museo una colección de falsificaciones reconocidas y acreditadas. ¿Qué quiere decir? No solamente está la falsificación, sino que además explica por qué cada uno de los falsos es falso y qué particularidades generaban la duda, haciendo comentarios y análisis tanto de, por ejemplo, algunos sellos que habían sido lavados e impresos, los nuevos sellos, sobre un papel original porque era la forma de obtener el papel. Realmente, en la parte de archivo, estamos hablando que la parte de exposición, que es muy vasta, es la punta del iceberg de lo que es el archivo. El archivo sí tiene la particularidad que uno tiene que preavisar qué es lo que va a querer ir a ver para que se lo tengan, digamos, en un sector donde tienen mesas de consulta. Sería tipo como una biblioteca. Aquí uno de los casos donde comenta sobre una pieza las diferencias que existen entre el original y el falso. Aquí vemos de Argentina y de Uruguay algunas de las tantas piezas que tienen una calidad técnica envidiable, que lo harían presumir de ser una pieza original, y son falsos autografiados por Sperati, donde si observamos en el sello de República Argentina, en el descudito, estaba no solamente falsificado el sello, sino que también estaba falsificado el matasello. François Fournier, también de 1910, las piezas que él, sus piezas selectas de falsificación. Por supuesto que después hacen un análisis de las distintas tipos de falsificaciones, principalmente de sellos alemanes. Seguimos con una parte donde hablan de las falsificaciones de sellos de guerra y donde las falsificaciones de propaganda.
Realmente muy pintoresco, porque nunca lo había visto. Digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, ellos generaron estos sellos apócrifos, no con la intención de defraudar al fisco. Hay también de defraudación al fisco, hay sellos donde lo que hacían es sobregirar tiradas con falsos para distribuirlo en forma gratuita y que se saturara el sistema postal del enemigo. Era una forma de defraudarlo económicamente y que además el sobregiro de correspondencia hiciera que el sistema fuera menos eficiente. Aquí vemos sellos falsos de propaganda alemana que fueron enviados a Gran Bretaña con el motivo de la coronación de Jorge VI, y cambiada la cabeza de la reina por el amigo Stalin. Vemos acá durante la Guerra Fría, donde había comentarios de deshumanización de las políticas y donde, digamos, esa soga del cuello trataba de transmitir un mensaje de una problemática. Luego también tenemos de 1944 que hay múltiples reproducciones de propaganda donde demonizaban a personas que ya no necesitaban ser demonizadas porque ya en la cultura general estaba esa figura tomada como negativa. Después, otra de las placas tiene una hermosísima colección de Mauricio en honor a Mauricio Mejía, donde va describiendo las piezas. También una de las vitrinas habla del señor Ferrari, que lo define como el rey de los coleccionistas, y en esta se ven algunas de las piezas que eran de la colección Ferrari y algunas otras piezas que eran las definidas, que son reproducciones, que eran las definidas como las joyas de la colección Ferrari. Todo lo que son reproducciones lo dejo a un costado, en el museo podrán ver. Después tenemos también una parte donde tiene una gran cantidad de uniformes y donde nos permite ir viendo la evolución de los uniformes de los carteros, donde tenemos desde un uniforme de un revisor postal de 1902, de un cartero de 1950 y finalmente el de un inspector postal de 1976, que con la particularidad que ese inspector postal es de la RDA, en la cual tenía la particularidad que la mayoría del personal que desarrollaba tareas en el correo era femenino. Tienen ellos en su salón central este carruaje, este vagón postal completamente, desensamblado, que ellos lo ven realmente como instalación, es una preciosura. Ellos le dan una preeminencia y como si fuera la joya del museo, y realmente es un elemento meramente anecdótico, salvo que alguno quiera ponerse a averiguar cómo se llamaba cada una de las piecitas del carruaje. Para nosotros no tiene mayor peso esta instalación. Sí, desde el concepto de esquema como instalación artística, como instalación arquitectónica, ese desmonte suspendido en el aire, sinceramente
impresiona por su exquisitez. Realmente creo que es un elemento más artístico que postal, pero me pareció que ellos le dan mucho peso, toda su publicidad se maneja en base a esta imagen, siendo que hasta ahora vimos otras cosas que nos resultaban de mayor atracción. Aquí seguimos viendo desde distintos ángulos. Bueno, después empiezan las vitrinas sobre lo que es telégrafo. De las vitrinas de telégrafo hay fotos, imágenes, equipos, que es impresionante la cantidad de información y elementos sobre toda la evolución del telégrafo. Preferí quedarme más en la parte postal. Pero me pareció muy interesante la parte del telégrafo óptico antes que el telégrafo de cables, donde aquí vemos cómo eran las estaciones de transmisión de información a través del telégrafo óptico. Este era el catalejo por el cual podían ver de estación a estación, y si vemos en la parte inferior está el mapa de dónde estaban instalados y cuál era la ruta de la información. Esto que estamos acá viendo es todo de telégrafo óptico. Bueno, llegamos luego al teléfono a cable y cómo a través de una cantidad de vitrinas llegamos hasta la parte del telégrafo, no vamos a decir moderno porque ya hoy nos dedicamos a la internet, pero sí cómo estaba la distribución y los cableados transatlánticos que permitían el flujo de información. Realmente la parte telegráfica impresionante. Luego también se hablaba del telégrafo ríos de tinta y ríos de vitrina, cómo no lo iba a hacer de todo lo que era el correo ferroviario. También reproducciones de vagones postales, de buzones que había en los vagones, de los buzones que había en las estaciones, de cómo se transmitía aquellas palancas de transmisión de carga donde se descargaba a través de tirar la saca a la estación de paso y la captura de sacas con tren en movimiento. La particularidad, como ya lo vi en el Smithsonian en Washington, ellos fue muy corto el periodo en el ferrocarril donde se arrojaba la saca. La misma palanca que pescaba la correspondencia de la estación, una palanca de condiciones similares e invertida, era la que dejaba colgada la saca de la entrega de correspondencia en la estación. Ese tirar la saca no era el privilegio de la costumbre. Bueno, no solamente que Berlín se caracterizó por un importantísimo correo neumático a través de la empresa Siemens, donde construyó la primera, Siemens construye la primera interconexión de correo neumático en Berlín. Ellos en el museo tienen armado, esto que estamos viendo en la imagen con ese tubo, un pequeño correo neumático, que después ya vamos a ver al final un video, donde también ese está en funcionamiento, pero con la particularidad de que funciona no con motores modernos, sino con los motores originales con los que funcionaba allá en 1865-1876. Una cosa impresionante. El sistema de correo neumático siguió en algunas ciudades hasta estar funcionando en la década de 1960 a 1970. Estos eran
caños que estaban sepultados bajo Berlín en múltiples direcciones. Tenía una red terrible. Pero ¿qué particularidad tenía Berlín? El correo diplomático había encontrado su lugar en el mundo, pero era el peor lugar en el mundo. Berlín, tierra de osos, tierra pantanosa, una ciénaga, donde todos estos múltiples conductos terminaban llenándose de agua, terminaban teniendo problemas de corrosión, y fue una lucha permanente para ir reemplazando los tramos. Vemos, por ejemplo, de izquierda a derecha, el segundo tubo, que ya fue la época donde empezó a ser todo un sistema bridado. Ya no era un sistema como originalmente se había pensado de costura, porque tenían que tener permanentes reemplazos de secciones de cañerías para poder continuar prestando el servicio. Con lo cual vemos que todas las piezas que están aquí expuestas a distintas alturas presentan sus bridas de unión. Aquí vemos a izquierda la canasta de recepción de las balas y a derecha los distintos tipos de balas que fueron evolucionando a través del tiempo para poder prestar el servicio y que redujera el factor de obstrucción de las cañerías. Por supuesto que el sistema de correo neumático tenía todo un sistema de marcas paralelas propias del sistema neumático. Máquinas expendedoras de sellos postales, máquinas expendedoras de tarjetas, máquinas expendedoras, realmente también una cantidad y variedad de elementos que vuelvo a repetir como en todo lo que he ido charlando. Son todas imágenes, todo es un poquito de cada cosa para saber todo lo que hay dentro de un museo impresionante. Es un gran edificio, un edificio de una belleza arquitectónica impresionante, y que uno ve que los espacios se multiplican y da cabida a una colección que de por sí expuesta es impactante, y que ellos comentan que lo expuesto no llega al 5% de la colección que dispone el museo. Sigamos a estos otros hermosos tableros, donde no solamente se levanta la tapa superior, sino que además salen cajones laterales. Bueno, hay toda una fila de una veintena de estos tableros en las cuales se reproducen múltiples documentos y mapas de época. Dentro de los documentos podemos destacar piezas que en su generalidad en estos tableros son muchas piezas de los años 1780 a 1800. Aquí vemos dos piezas, 1782, 1784. No me voy a detener a su lectura. Después con el PDF podrán disfrutar, aquellos que son avesados en alemán, disfrutar del contenido de estas piezas. Bueno, recibos, comprobantes, documentos, una cantidad de material que uno le ve, mira, y es impresionante la cantidad de información a la cual uno tiene disponibilidad en el museo. Planos y mapas como estos, una cantidad impresionante con, todo el recorrido histórico-geográfico, como diría el amigo Cravero, lleno de esos dibujos de la Tierra, donde van plasmando la evolución de la sociedad alemana en todo su esplendor. Realmente, con una calidad de conservación, con un estado, piezas impecables, impecables, impecables. Las rutas,
dónde estaban las estaciones, los medios de transporte, todo detallado y además con el tema importantísimo, todas piezas originales conservadas que uno dice, pero para, Alemania fue diezmada por los bombardeos, fue golpeada. Una de las cosas que se respetó en Berlín fue el Museo Postal de Berlín. Los edificios que lo rodeaban no quedaron piedra sobre piedra. Y este edificio, mientras que el 75% de Berlín fue reducido a escombros, solamente tuvo daños en algo de su cristalería. Nunca fue, no fue usado como trinchera por la resistencia en la caída alemana, para que no fuera atacado el edificio. Y las otras fuerzas, digamos, las fuerzas de ocupación y aún las fuerzas de bombardeo, siempre tuvieron el cuidado de respetar y conservar este palacio de la cultura y del conocimiento. Tema que uno dice en una ciudad que fue diezmada, bueno, sí, había una gran cantidad de edificios que estaban, como quien diría, deben haber estado pautados que ninguna de las fuerzas beligerantes iba a impactar sobre estos. Bueno, las mesadas de útil, las colecciones de balanzas. Ahí estamos viendo una media docena de balanzas. Bueno, hay para aprender y ver variedades de balanzas de todo tipo, balanzas de bolsillo, balanzas de mesa, balanzas de mostrador, balanzas para cartas, para encomienda, bueno, que nos podamos imaginar de balanza. Plumas, algo muy interesante que ellos le están mostrando ya, 1856, aún la que imitaba una pluma de animal era metálica. Ya en 1800 prácticamente no quedaba el trazo de pluma animal. 1850, que alguien trabajara con un trazo de pluma animal ya era prehistórico. Era menos usada la pluma animal en 1850 que lo que la máquina de escribir es utilizada hoy. Todas las plumas eran metálicas. Bueno, los sets de mostrador, es decir, estos eran los sets que tenía cada empleado al momento de atender. Los sellos de lacre, realmente una colección de sellos de lacre personales preciosos porque cada uno en sí es una obra de arte. Vemos acá mesadas y mesadas de matasellos, de todo lo que se nos pueda ocurrir. Son kilómetros de vitrinas. Por supuesto, vamos a las marcas rotativas, le muestran todo tipo de marcas rotativas, sellos. De estas, de los rodillos estos, tienen en la parte de archivo unos cajoncitos donde tiene 20, digamos, son 10 filas de 20 columnas. Y de esos cajoncitos que tienen de a 200 de esta marca por cajoncito, están las pilas que llegan a prácticamente 1,60 m de cajoncitos que deben tener en 7 centímetros de espesor. Es decir, y tienen guardado todo, y todo lo tienen catalogado, y todo lo tienen ordenado, y uno le dice una fecha y dice, espera, el cajoncito tal, la columna tal, la fila tal. Impresionante. Vemos, pero además desde las marcas de 1853, 1854, lo que busquemos está. Es impresionante porque además
Esto le muestra, y además algo que vemos, todas estas son las piezas originales. Nosotros si lo viéramos en las marcas postales argentinas, pobrecitas las veríamos desfiguradas porque se usaban hasta que se borraba. No, acá las marcas de unas calidades técnicas y que estamos hablando que todas las piezas expuestas de esta parte de marca son las piezas originales. Acá tenemos el matasilla garrote. Realmente, digamos, era una palanca con la que le iban pegando a las cartas, uno le iba pasando las cartas y el otro le iba pegando una vez a la almohadilla, una vez a la pieza, y a través de ese movimiento de garrote tenía la particularidad de que la placa, la marca se aplicaba frontalmente y bien entintada. Realmente una joya. Y uno dice, y esta es una marca garrote. Bueno, así sigue un show inagotable de marcas de todas las épocas. Y realmente uno es increíble la cantidad de información. Y yo que hago marcofilia francesa, qué fácil que se haría viendo todo esto hacer en marcofilia alemana. Es increíble. El primero que yo pensaba en todo esto, el amigo Prato, que lo tiene ahí tan cerca, yo creo que después, cuando vea este video, va a ser su próximo viaje. Este es el matasello garrote que iba en el buque, donde tiene la particularidad que va armando el matasello para ser aplicado puerto a puerto. Aquí tenemos, no solamente permitía el armado de las distintas fechas, sino que también permitía el armado de meses y ubicaciones. Bueno, lacres de uso postal para cierre de correspondencia oficial, también un mar de marcas. Vitrinas y vitrinas, otra vitrina más con los medios de transporte utilizados, todos a escala. Después tenemos, por ejemplo, toda la parte, por supuesto, esto dedicado al amigo Carlos Cotrier, toda la parte de aerofilatelia alemana, empezando con los Zeppelin. Bueno, se imaginan que de Zeppelin hay aparte un museo específico allá cerca de Lindau, no me sale ahora el Nuberding, una cosa así, que era donde estaba la fábrica de los Zeppelin. Tienen un museo específico de correo postal a través de Zeppelin, que por un día no llegué a irlo a ver, porque no me daban los tiempos, pero que para mi próximo viaje a Alemania ya lo tengo como una de las asignaturas pendientes. Aquí una mínima postal de toda esa promesa de ese otro museo de ir a visitar. Artefactos como por ejemplo nosotros lo vimos en Uruguay, en la UPAE, del monumento de la Unión Postal Universal. Bueno, chichecitos de esto por todos los rinconcitos, unos dispensers de tarjetas de 1850, que creo que ni llegué a sumar las fotos de esos, los dispensers de tarjetas, todas unas obras de arte, todos en bronce, una preciosura. Bueno, vamos cerrando con una parte del museo dedicada al Feldpost, al correo alemán de guerra, con todos sus útiles y elementos, con la presencia permanente del correo en medio de la batalla. Los buzones, las encomiendas, toda la información y toda la correspondencia de guerra que para
el correo alemán es un capítulo aparte y es un orgullo de ellos el que el correo siempre estuvo junto al combatiente en todo momento. Bueno, todo tiene su fin. Más horas después y más de 950 fotos, época en que estaba más flaquito que ahora, termino de darles esta escapada, este vistazo por un museo que realmente les invito a conocer con mucho tiempo. Yo tuve un solo día para dedicarle, ni almorcé, nada, y fue ir de vitrina en vitrina fotografiando un poco de todo. Y realmente les invito a que tenga la posibilidad de verlo porque es una experiencia espectacular. Bueno, les comparto, yo en aquella maratón corrí 4:42, 4 domingos consecutivos. A ustedes ahora les hice recorrer en prácticamente una hora un museo que aún en 9 horas es imposible de terminar de recorrer. Muchísimas gracias a todos y se fijarán que todas las placas tenían número. Para aquel que le interese alguna información más de buzones, de marcas postales, tengo montones de fotografías, tengo montones de información que no he volcado en esta presentación porque también tenía que ser un pantallazo, que bueno, el que esté interesado en alguna información específica me dice, Jorge, mira, de los buzones, de las marcas, de tal otra pieza, fíjate qué tenés de esa misma sección y con mucho gusto les iré compartiendo. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Excelente presentación. Espero haya sido dinámica, no se hayan dormido, los llevé a la carrera, después podrán leer tranquilos, había mucho para leer, por eso muchas cosas las dejé por escrito como para que después con el PDF puedan sacarle más jugo. Perfecto. Ahora vamos a las preguntas y Fantástico, Jorge, te comentarios. felicito por la Miro una mano compaginación en de todo. alto de Jorge. Sí, muchas gracias, Jorge. Me gustó mucho tu charla. Yo he estado en Berlín varias veces y nunca he visto este museo. ¿En qué área está? ¿O en dónde está más o menos? Yo después te voy a pasar lo que... Mira, vos lo tenés estaba del lado de la RDA, estaba del lado de afuera del muro. Ok. Estaba muy próximo al que era el edificio de las SS. ¿Viste el que era el de la Fuerza Aérea, que después fue el de la SS? Está, que una de las particularidades está en, ¿viste, en toda esa parte que quedó toda demolida, porque quedó ese edificio en pie y todos los edificios que estaban alrededor, una manzana a la redonda, no quedó tierra, pero quedó unas de escombros. Lo único que todos respetaron fue este edificio. Hay un par de museos, hay un par de iglesias, hay un par de elementos que tanto fuerzas alemanas como aliadas pactaron que ser intocable. Y realmente una de las joyas fue este edificio que tiene muchísimo acervo cultural de Alemania, pero que estamos hablando de mucho material desde 1650. Entonces es irrecuperable. Ya. Ok, muchas gracias. Hay que darse una vuelta la siguiente vez que vayamos por allá. Jorge, muy interesante, muy bonita la presentación. Algo que no sé si se me escapó, si lo mencionaste y si no, ¿cuánto cuesta la entrada? 5 euros. Bueno, ahora vale 8. Y para mayores de 60 años, entrada gratuita. Ok. Ah, bueno. Ah, bueno, podemos ir entonces. ¿Y viste, estaba muy concurrido cuando fuiste, Jorge?
Sí, había bastante gente y lo que sí, muchísimos, lo usan mucho con los chicos. Había una cosa que me encantó y que es algo que envidiable del Smithsonian en Washington, Ujú, es que dan las clases, las dan en los museos. Entonces vos tenés en cada sala un grado, un colegio, tomando clases así en el museo con las piezas originales. Me pareció de una riqueza impresionante y esto también se repetía aquí en Berlín, donde permanentemente, sala a sala, vos tenías que ir esperando porque tenías con los distintos grados, con los distintos, donde por ahí hablaban de medios de transporte y le mostraban los medios de transporte y la evolución de los medios de transporte. Había una clase que estaban dando lengua y la evolución de la palabra. Entonces, cómo desde la palabra tallada en piedra, tallada en metal, tallada en madera, ¿cómo se llama esto? A la tablilla de barro y a la carta, y como tenés todos los elementos ahí, le van mostrando en vivo y en directo cómo esa historia ahí explicada. Realmente, yo tuve una formación que eran todos dibujitos en los libros, que ni siquiera eran fotos, eran dibujos. Esa tridimensionalidad, el chico la tiene disponible, a mí me impactó muchísimo. ujú. Interesante también eso del correo neumático y que estaba en operación adentro del edificio. Muy bonito. A ver si puedo compartir, ¿Sí? vamos a ver si puedo compartir, a ver si lo Porque toma. eso me recuerda que también en el Postal Museum en Londres tienen un correo neumático y tú ponías el mensaje, lo despachabas y después cuando recorrías en el otro lado te estaba esperando la canastita y tú sacabas el mensaje o podías devolver otro. No sé si se ve ahí Sí, se ve. cómo funcionaban y distribuían las cartas, preparaban las balas, y ahora te va a mostrar cómo armar la bala, la ponían en el sistema, porque no solamente tenían un equipo que enroscaba las cartas para meterlas en las balas, sino que tenían otro sistema que planchaba las cartas después de llegar en la bala. Ah, Bueno, se tiene un total de unas 100 audioguías de aproximadamente 3 a 4 minutos cada una de las audioguías. Con lo cual, y si estamos hablando que tendrías aproximadamente entre 300 y 400 minutos de audio en el museo. ujú, Ya eso solo te da la escala de que con un poquito de suerte uno se puede mudar a vivir en el museo. sí. Muy bien. Acá vemos cómo iba dentro de la bala Ujú, las cartas y que después tenían como, a ver, con unos sistemas alrededor, tenían unas planchadoras de cartas para que la carta no llegara arrugada. ujú. Bueno, aquí está dando vuelta, como en el mostrador recibían la correspondencia, esta después va a la enroscadora, de ahí a la bala y un viaje. Acá está, ve, esta es la planchadora. Sí. Y aquí, a ver si lo reproduce, dame un segundito, a ver este otro. Este es el que funciona dentro del museo
y ha llegado la correspondencia destina. Ah, qué bonito. Esos dos no supe cómo meterlos en la presentación, lo tenía ahí para mostrarlo ahora después al final. Perfecto. Muy bonito, muy interesante. Cómo lo muestran para que uno mire cómo va recorriendo la canastita con todo. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Jorge? Ok, Jorge, así que nuevamente felicidades por la charla, muy interesante. Ya nos dejaste con ganas de ir a Berlín para ir a este museo. Ya, pero lo estuve buscando también aquí en línea. Está cerca de Potsdamer Platz, ya lo Sí, chequé. no muy lejos de, bueno, A un unas par de cuantas cuadras de cuadras la Puerta de Brandenburgo, aquí está también. sí, muy interesante. Cerca de Checkpoint Charlie. Exacto. Cierto, sí, es cierto. Digo, son Perfecto. cuadras grandes, ¿eh? No, Sí, o bloques pero, grandes. pero es plano, así que se disfruta caminar. Puede ser medio kilómetro, ¿eh? Perfecto. No, Berlín es una ciudad espectacular, porque de todo tiene por dos y por tres. ¿Cómo funcionaba? Los de adentro del muro y los de afuera del muro, así que todo tenía por dos y por tres. Ujú. Sí, ok. Bueno, Jorge, muchísimas gracias nuevamente Gracias a ustedes. Gracias por la paciencia. a ti. Y el día